Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. A nombre del licenciado Rafael Fitzmaurice Meneses, un servidor y amigo Max Frederick, les doy la más cordial de las bienvenidas a este Su Noticiero Estelar del día de hoy, miércoles 9 de marzo de 2016. El día de hoy empezamos a las 9:30 en vivo porque tuvimos el partido de Cruz Azul de la Copa MX, pero bueno. Ahora estamos aquí en el estudio y tenemos una entrevista en vivo. Hoy quiero agradecer a el senador con licencia y precandidato a la gobernatura del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, al licenciado Javier Corral. Quiero agradecerle que haya aceptado nuestra invitación para venir a platicar con el teleauditorio de Canal 5. Bienvenido. Estoy muy contento de estar aquí. Max, te felicito por el desarrollo profesional y sobre todo por esta transformación de los últimos años de XCJ Televisión Canal 5. Quizá muchos juarenses lo saben, yo hice mis pininos en la televisión. ¿A los 12 años? A los 11 años, en las instalaciones de Canal 5, cuando estaba Televicentro, cuando incluso don Pedro Meneses conducía directamente la colecta de Banco de Leche. Claro. Él la inauguraba en la mañana, estaba al principio un par de horas. Yo estuve, mi primer programa fue Los Niños Estudiosos de Ciudad Juárez, programa singular de la televisión fronteriza. ¿Y dabas las noticias infantiles? Fíjate que en ese programa de reseñas de Los Niños Estudiosos de Ciudad Juárez era un programa de concurso de conocimientos. Participabas, entrabas a una cabina y te hacían preguntas. Lo conducía Carlos Manuel Delgado Carabeo y Patricia Martínez, quien fue señorita Chihuahua, claro, y Ciudad Juárez. Y aquel programa llevaba a los niños de las distintas escuelas, lo patrocinaba Plaza Coloso. Y nos regalaban que galletas y que camisas y que balones y todo. Qué padre, ¿no? Incluso bicicletas, muy padre, realmente un concepto muy bonito. Y participamos varios niños de aquella época. Yo por la 20ª zona escolar, yo estudié en la escuela primaria 18 de julio aquí en la colonia, en el barrio Alto, una escuela muy pobre, muy modesta, pero muy buena escuela y mis maestros mucho mejores. Y entonces nos empatamos en uno de esos concursos, unos niños. Uno de ellos era Arnoldo González Gómez, hijo del profesor González Almuina, y también su hermanita, Adriana, su hermana. Por cierto, muy amigos míos, los quiero muchísimo. Hasta la fecha conservamos esa amistad desde niños. Y una de las formas en las que, después de participar en el programa, nos dijeron, bueno, ¿qué les parece si ustedes ya mejor se quedan aquí en el programa y dan noticias? Y entonces hacíamos las reseñas colosales. Y ahí empecé yo. A los 11 años. A los 11 años. Me trajo a las instalaciones, bueno, de Televicentro. Ahora esto que veo yo, bueno, es un set que ya lo quisiera Televisa, maestro. Entonces, el profesor que a mí me trajo al Canal 5 fue el profesor José Frías Avitia, que era el director de la escuela. Y les dijo, miren, nosotros tenemos aquí a un niño que es muy inteligente, que es muy aplicado, que queremos que le den la oportunidad. Y dicho y hecho. Empataste con el primer lugar y luego te quedaste. Y nos quedamos. Y reciben la invitación. ¿Y cuánto tiempo duraste en el programa? Pues duramos como, pues fácil, como unos 8 o 9 meses. Bastante. Sí, duré bastante. Entonces ahí inicias en los medios de comunicación porque escribes en editoriales para El Universal, para el Diario de Chihuahua, para el Diario de Juárez, para el periódico Juárez Hoy. Son varios los medios de comunicación donde te has desempeñado. ¿Te gustó sí, la incursión en los medios? Sí, desde muy temprana hora mi vocación fue una vocación periodística. Yo transité del periodismo a la política en realidad, ¿no? El periodismo me hizo conocer una realidad diversa, el dolor, el sufrimiento de la gente, y esa realidad que el periodismo trata de escrutar, de informar, de denunciar, de exhibir, la política busca transformarla. Y entonces yo ingresé también muy joven
a las filas de la oposición, porque yo me hice panista ¿En el 82? en el 82. Me hice panista exactamente en el 82 con motivo de la campaña de Pablo Emilio Madero Beldem. Ya entonces, ya no estaba en el 5, estaba en el 44, con Arnoldo Cavada de la O, y ahí entrevisté a Madero. Me llamó mucho la atención la personalidad de Pablo Emilio Madero Beldem y de su esposa, Norma. Fíjate, una pareja singular de patriotas, Max, porque él, sobrino carnal de Francisco y Madero, y ella, Norma Morelos Zaragoza de Madero. O sea, la patria andando ahí en esa pareja extraordinaria de todas las épocas. Y bueno, yo he combinado a lo largo de mi carrera política el ejercicio periodístico. Publico en cerca de 56 periódicos en el país, en Ciudad Juárez, en los diarios y en Hoy, en varios digitales de la Ciudad de México, y bueno, pues en una cadena de periódicos a nivel nacional que he conservado porque siempre he escrito, siempre he editorializado mis posturas y mis posiciones políticas, lo que me permite, por cierto, pues mantenerme al día y además comprometerme con los temas, porque escribir compromete. Fíjate, Javier Corral ha vivido toda su vida en Ciudad Juárez, pero naciste en El Paso, Texas. Yo nací en El Paso, Texas, el 2 de agosto de 1966. O sea que vas a cumplir el 50 y... 50. 50. 50 años. El 2 de agosto de este año, 50. Yo digo, voy a cumplir 50 años siendo gobernador electo de Chihuahua. Entonces, y nací en El Paso. Pero toda la vida viviste en Ciudad Juárez. Sí, o sea, la verdad es que, pues, es una de las realidades fronterizas. Claro, de tener las dobles nacionalidades de toda la vida. Las mamás, mi mamá, que era una mujer muy trabajadora, muy luchista, que vendía ropa y que vendía joyería, murió cuando yo tenía 11 años de edad. Pero mi madre, pues siempre las mamás buscan que los hijos tengan lo mejor. Y entonces decían, bueno, pues... Que nazca en El Paso. Que nazca en El Paso, vamos a aliviarnos allá. Y allá tenemos a Javier para que le vaya bien, porque en Estados Unidos se protege, en fin. Es un anhelo y es un sueño muy legítimo y absolutamente válido de las madres. Y más aquí en la frontera, ¿no? Y más en la frontera, que es una realidad, porque la frontera es, en muchos sentidos, es una comunidad, la frontera. Más que el límite entre dos mundos, entre dos culturas, entre dos tradiciones o entre dos costumbres, la frontera es la conjugación de una comunidad que termina siendo una sola. Y yo creo que eso es la comunidad Juárez El Paso. Y ya tomé yo después la decisión, ya bajo una conciencia plena, de renunciar a la ciudadanía americana. Y pocos lo hacen, ¿eh? Pocos lo hacen, pocos lo hacen. Yo tengo algunos conocidos que son secretarios de estudio y cuenta para el Poder Judicial de la Federación y son ciudadanos americanos que tienen la doble nacionalidad, son mexicanos y americanos, o algunos son residentes de Estados Unidos y no han renunciado a la ciudadanía americana para poder ser jueces, prefieren seguir de secretarios y no renuncian a la ciudadanía americana. Claro. Por eso digo, pocos lo hacen. Sí, yo lo hice, fíjate, por cierto, en un impulso muy latinoamericano. ¿Patriota? Cuando Estados Unidos invadió Panamá, que fueron por Noriega, más allá de Noriega, como que ahí fue el impulso, el empuje, y bueno, me sometí a un cuestionario muy amplio. Te hacen muchísimas preguntas, ¿y por qué usted renuncia? ¿Y por qué quiere renunciar? Bueno, pues porque mi patria es México, la patria es la tierra de los padres, porque yo soy por la Constitución mexicano por nacimiento, claro. Y porque aquí están mis costumbres, mis tradiciones, mi gente, mis sabores, mis colores, ¿no? El romanticismo latinoamericano. Y entonces, cuando empecé un poco a dar visos políticos en mi renuncia, me dijeron, bueno, pues nadie le dice que le vamos a aceptar la renuncia, ¿eh? Así que vamos a ver, a considerar, porque usted no puede dejar de ser ciudadano americano. Ahora ya vino después las grandes reformas que
reconocieron la doble nacionalidad, pero pues tampoco me ha acogido a la doble nacionalidad. Aquí están mis raíces, tengo un compromiso con la nación y por supuesto, aún siendo de pensamiento universal, quiero conservar exclusivamente la nacionalidad mexicana. Ahorita comentaba que toda la vida has vivido en Ciudad Juárez y el motivo del comentario es el siguiente. ¿Qué le dices tú al teleauditorio que pide y aclama a gritos un gobernador de Ciudad Juárez? Pues mira, yo soy juarense y por supuesto que conozco los problemas de Juárez y es legítima la demanda y la exigencia de un gobernador del estado de Ciudad Juárez. Esa es una aspiración que tiene su base, Max, en que cuando los gobernadores han sido de Chihuahua, hermosean Chihuahua, transforman la capital. ¿Tienen freeways? Bueno, tú andas en el periférico De la juventud. y parece que andas en El Paso, Texas, zonas casi gringas en la ciudad de Chihuahua. Llega un gobernador de Delicias, transforma Delicias y le mete toda la lana a productores de Delicias y a carreteras. Llega de Parral y le mete todo el dinero a Parral, o bueno, en este caso no sé si se lo mete o se lo saca, porque aunque Duarte no es de Parral, dicen que es de Parral, más bien Parral es ahora de él. Y entonces la gente dice, bueno, pues ahora un gobernador de Juárez, ¿para qué? Para que se embellezca Juárez. Se embellezca Juárez y se vengan los recursos. A lo que hay que aspirar es a un nuevo convenio de coordinación fiscal. La ciudad no puede estar dependiendo de los humores de los gobernadores, así sean, de esta ciudad. No debe Juárez apostarle a que, porque un juarense va a estar allá, entonces van a venir los recursos. Lo que hay que apostarle es a redistribuir con justicia los ingresos fiscales en el Estado para Ciudad Juárez, porque ahí está el principal problema. Como juarense, claro que conozco los problemas de la ciudad, sé del déficit de infraestructura que tenemos, el abandono de la Federación y de los gobiernos estatales para Juárez. Los juarenses no pedimos que nos den de más. Lo que los juarenses pedimos es que no nos quiten, que nos den lo que en justicia tenemos derecho. Y tenemos derecho al doble o triple de lo que a esta ciudad se le ha dado. El déficit, Max, de infraestructura en Juárez se calcula casi en 80,000 millones de pesos. Tenemos colonias que carecen de servicios básicos, agua potable, alcantarillado. El programa de desarrollo urbano ha sido un asalto a la ciudad. Hemos orientado el crecimiento de Ciudad Juárez de una manera irresponsable y, por supuesto, muy orientada por el latifundio, porque la ciudad ha ido hacia donde los latifundistas han especulado con terrenos. Y fíjate que yo siempre he preguntado por qué no le hacen caso al Instituto Municipal de Investigación y Planeación. En alguna ocasión me reclamaron que por qué me burlé cuando dije, todavía existe el IMIP. Sí, claro. Y me dijeron, ¿por qué se burla? Y le he dicho, bueno, con todo mi respeto, para mí el IMIP es un instituto muy valioso y que han hecho un trabajo excelente, pero han pasado las administraciones y no les hacen caso. Por eso, no los voltean a ver. Entonces, la ciudad crece para donde escogen. Porque realmente el desarrollo urbano de Juárez ha dependido de los grandes intereses de los terratenientes, porque en torno de 7 familias se ha concentrado la expansión de esta ciudad. Y entonces tenemos una ciudad extendida, muy amplia, con una gran diversidad, que todo cuesta mucho más caro, porque esa amplitud de ese crecimiento irresponsable, lo que ha hecho es que el transporte cueste más, porque tienes que tomar 3 o 4 camiones, pero deja tú el costo, el tiempo que la gente invierte para venir a muchos de los centros de trabajo. ¿Por qué? Porque tiene que tomarse 2 o 3 horas para poder llegar a su trabajo, cuando esta ciudad debería tener tiempos máximos de 40 o 50 minutos en materia de transporte público. El IMIP es una de las grandes instituciones de la planeación urbana. Para eso se generó una ley, para que su planeación estratégica fuera la base orientadora del ordenamiento territorial.
pero los intereses lo han socavado. Tenemos muchos planes muy importantes. Uno de ellos está en el Plan Estratégico de Juárez. A ver, el Plan Estratégico de Juárez sería la mejor guía para un gobernador y para un presidente municipal en torno de los diferentes problemas de la ciudad, porque es una visión a mediano y largo plazo. O sea, no está en el inmediatismo electorero o electoral con el que muchas cosas se definen, sino es una visión de una ciudad a largo plazo que puede recuperar incluso su propia identidad frente a una migración que tú sabes, Juárez tiene todavía muy fuerte. Entonces, la propuesta fundamental es, vamos a generar una legislación que establezca un nuevo convenio de coordinación fiscal, en donde, por supuesto, la población sea un elemento fundamental, pero también los niveles de competitividad, los niveles de inversión, el rezago social y, por supuesto, debo decirlo con toda claridad, lo que Juárez le entrega en recursos fiscales al Estado y a la Federación. O sea, hay que devolverle a Juárez su lugar y, por supuesto, que esas bases las quiero establecer yo, pues como un gobernador no solo juarense, sino comprometido con la equidad fiscal. Y la verdad es que, pues a veces sí dependemos de los recursos que se le da por parte del gobierno del Estado. Y bueno, también conscientes de que pues el dinero de la Federación, bueno, pues a veces lo centralizan en el Distrito Federal y lo reparten, no sé en base a qué, pero sí nos tienen muy olvidados. Ahorita, antes de hacer una pausa comercial y regresar para platicar contigo, te tengo que preguntar algo que los adversarios del precandidato Javier Corral argumentan con pancartas por todos lados. Y yo quiero saber qué les contestas a los adversarios de Javier Corral cuando argumentan que Javier Corral, siempre que ha llegado al poder, ha sido por la vía plurinominal. Y ese es el argumento que traen ahorita. Sí. Yo quiero que les contestes qué les dices a ellos, porque dicen, es que él no puede ser porque él ha llegado siempre al poder por la vía plurinominal. ¿Qué les contestas a los adversarios, por favor? Bueno, fíjate, primero les agradezco a los adversarios que esa sea la mayor acusación que me hagan. Yo debo decir que cuando a una persona, a un legislador como yo, se le cuestiona la vía por la que ha llegado a ser diputado o senador, y no sus resultados, estamos ante un hecho que a mí, por lo pronto, me congratula. Pero también es falso. Esa es una cantaleta que ha traído sobre todo Duarte, y que una y otra vez dicen, es que Corral, puras pluris. Mira, yo fui senador de la República de mayoría en el 2000. Yo gané la votación en el estado de Chihuahua e incluso, tú me lo preguntaste, no vayan a creer que le estoy haciendo aquí... sí, una pregunta legítima mía. Un acto de vanidad. Y yo saqué incluso un poco más votos que Fox. Ahora, yo soy senador de primera minoría. Yo fui el candidato del PAN que más votos sacó en el estado de Chihuahua. Debo decirte que incluso muchos más votos que Josefina Vázquez Mota y que toda la votación que sacaron los candidatos a diputados federales del PAN. Yo tengo una participación electoral muy importante. Pero claro, pues de repetir la mentira, hasta en el PAN se la han creído. Acuérdate que en el debate con Anaya, pues yo quise ser presidente del partido a nivel nacional, hice una gran campaña para concientizar al PAN del momento tan dramático y tan crucial que estamos viviendo como partido. Y en ese debate el propio Anaya repitió algunos de los argumentos de Duarte, ¿no? O sea, hasta en el PAN se la creyeron esa de que yo siempre he sido pluri. Pues no, he ganado elecciones, por supuesto, y también debo decirte, ser diputado o senador, sobre todo diputado, de representación proporcional, no es ningún delito en México. Al contrario, los principales liderazgos políticos en el país llegan por la vía de la representación proporcional. Es una figura que está contenida en la ley. Lo que yo le diría a mis adversarios, así como tú me dijiste, contéstales a los adversarios, es, ¿a mí qué me critican de mi trabajo? ¿Qué me cuestionan de mis votos? La defensa que he hecho de los intereses del pueblo siempre que he estado en las cámaras, las defensas que he hecho de la frontera en materia fiscal, en materia sendaria, la forma en que yo me opuse
frente al silencio y la complicidad de muchos otros legisladores, a que a esta ciudad se le homologara el régimen del IVA. Que a mí me cuestionen por mis resultados, por los votos que he emitido, las reformas que he impulsado, porque he impulsado reformas muy importantes que benefician a Chihuahua en materia de transparencia, de anticorrupción, en materia de endeudamiento, por supuesto en materia de telecomunicaciones, de competencia económica, en materia de prevención social de la delincuencia y la violencia. A mí me tocó dictaminar una ley general con la experiencia de Juárez para impulsar un modelo de participación ciudadana en la solución de los problemas de inseguridad. Pues que me critiquen mis resultados. Muy bien, no se vayan porque regresando vamos a preguntarle qué es lo que ha hecho durante estos años donde ha estado como diputado local, diputado federal, como senador. ¿Qué ha hecho por Chihuahua, pero sobre todo qué ha hecho por Ciudad Juárez el señor Javier Corral? No se vaya, regresamos después de esta pausa comercial. Local, federal. Muy bien. Y bueno, continuamos aquí en la entrevista exclusiva con el senador con licencia, el licenciado Javier Corral, precandidato a la gobernatura del estado de Chihuahua por el Partido Acción Nacional. Y bueno, ahorita estábamos hablando de la trayectoria de Javier Corral. Ya se les aclaró que no siempre ha llegado por la vía plurinominal a ser diputado o senador. Ahora quiero que nos platique cuando fue diputado, ¿qué propuestas hizo para beneficiar al estado de Chihuahua? Bueno, pues fíjate que yo tengo una carrera parlamentaria de 18 años. Yo fui diputado al Congreso de Chihuahua, diputado federal, senador de la República, y a lo largo de todo mi desempeño siempre he defendido, siempre, por encima de cualquier interés partidista incluso, los intereses de la gente. Yo he militado en el interés público y he defendido la economía de los juarenses en leyes tanto locales como federales. Yo he elaborado muchas de las reformas que finalmente terminan beneficiando a la sociedad en general. No hay mayores bienes públicos que se le puedan entregar a una sociedad que una ley justa, presupuestos equitativos, procurar recursos para la ciudad, para el Estado. Como diputado federal, yo procuré muchos recursos para no solo el municipio de Juárez, sino distintos municipios, pero aquí en Ciudad Juárez apuntalé muchos proyectos de carácter incluso cultural y por supuesto de carácter filantrópico, porque tienes esa posibilidad como diputado. Pero esa, que es muy importante, no es la función fundamental ni de un diputado ni de un senador, es legislar, y legislar defendiendo los intereses de tus representados. La última gran batalla que yo he dado por Juárez, de la que me siento muy orgulloso, es la batalla que di en contra de esta reforma fiscal absolutamente absurda e injusta, no solo por el contenido de todas las disposiciones tributarias nuevas, sino por el despropósito de habernos homologado en la tasa del IVA a la frontera con el país, porque ahí no hay más que una miopía de un sistema recaudatorio que no distingue la realidad fronteriza, que es incapaz de saber que los patrones de consumo en esta frontera pues son distintos a los de otras partes y otras regiones de México. La competencia que se da en la frontera es una competencia muy distinta. Bueno, no solo distinta. Ustedes en televisión participan en una de las comunidades internacionales donde hay mayor competencia en televisión abierta. Esta es una de las zonas donde hay más canales de televisión abierta, pero eso se traduce también en otras cosas. De esa batalla en contra del IVA, en contra del régimen fiscal que no le dio los alicientes y estímulos a la industria maquiladora que necesitábamos, me siento muy orgulloso. Y me siento muy orgulloso de las leyes que he promovido en materia de transparencia. Yo soy un convencido, Max, que el principal antídoto frente a la corrupción es la transparencia. Soy autor
de las reformas en materia de transparencia y acceso a la información en México. Soy uno de los autores de las reformas en materia de telecomunicaciones. Fíjate, muchos compañeros anduvieron colgándose la medalla de decir, nosotros bajamos, eliminamos la LADA nacional, el servicio de LADA nacional, y anduvieron hablando de varias de las reducciones que efectivamente producirá la competencia y produjo la reforma en telecomunicaciones. El principal redactor de la reforma en materia de telecomunicaciones es tu servidor. Digo, no estoy echándome crema a mis tacos, pero pues me preguntan, por supuesto que lo voy a decir. Claro. A ver, la iniciativa que presentó Peña Nieto en materia de reforma constitucional, más del 60% la redacté yo, en el mecanismo del Pacto por México. Y es una de las mayores satisfacciones que un legislador puede tener en la vida, ver en la Constitución su pluma. Obviamente, yo tenía ya acreditado una lucha hace mucho tiempo. He buscado también fortalecer la participación ciudadana, reformas que posibiliten las organizaciones de la sociedad civil ser donatarias y recibir exención fiscal para poder cubrir sus actividades. Siempre he estado, pues, en la defensa de los intereses de mi estado. He representado dignamente a Chihuahua. No he permitido que, o al menos no he aprobado, eso sí, no he aprobado proyectos o leyes que vulneren a los chihuahuenses. Mira, incluso te voy a ser muy franco, yo tuve un momento muy complicado en el Senado con motivo de la reforma energética, porque yo fui el único senador del PAN que no votó a favor de ninguna de las legislaciones secundarias de la reforma energética. Y por supuesto, en la reforma constitucional también la voté en contra. ¿Por qué hice eso? Porque me parece que dos de los temas más caros a Chihuahua, como es la minería y como es el fracking, es una técnica para la extracción de gas shale a partir de una tecnología de fracturación hidráulica, ¿no? Constituye una amenaza al medio ambiente, a la salud humana, al medio ambiente y a la tierra, a los cultivos, al suelo. ¿Y pasó? ¿Y la aprobaron? Pasó, yo presenté reservas en ese tema. Chihuahua es una de las 5 zonas de reserva del país de gas shale. Va a ser muy depredadora esa reforma, ese fracking del medio ambiente. Y lo hice pensando en Chihuahua, por supuesto. Lo hice pensando en mi tierra. ¿Te presionaron los de la fracción parlamentaria de Acción para que votaras a favor? Bueno, hubo un ambiente incluso muy hostil en ese momento, porque a mí me tocaba pelear adentro y afuera. Debo decirte que, y cuando yo dije mi posición sobre la reforma energética, algunos compañeros de la bancada se salieron del Senado. Y les decía, vengan y discutan conmigo. Díganme que no es cierto lo que estoy diciendo. Porque luego cuando la gente no tiene argumentos empiezan a descalificarte en lo personal. Y yo digo, a ver, vengan y digan que no es cierto lo que estoy diciendo, porque además a las compañías mineras casi les abrieron una segunda concesión para lo que quisieran. Y hay una minería muy depredadora en Chihuahua que está siendo la minería de cielos abiertos. Entonces, claro que en lo que hace un legislador, yo les digo que siempre he estado viendo por la gente de Chihuahua. He combatido frontalmente la corrupción, nunca me he quedado callado ante la injusticia, los atropellos. He atendido, por supuesto, una realidad muy dramática de nuestro estado, ahora en el Senado, que es la desaparición forzada. Ahora está, por cierto, la ley discutiéndose. Yo tengo ahí, dejé pues varias propuestas para mejorar una legislación que prevenga y sancione la desaparición forzada. Entonces, bueno, en algunas ocasiones he tenido que ir incluso en contra. ¿Del mismo partido? Pues sí, de compañeros de bancada, porque yo sostengo, Max, que mis posiciones están más apegadas a los principios del PAN o a su historia que a lo que se ha estado haciendo. A lo que está de moda o lo que está en boga.
Pues estas colusiones con el PRI yo no las acepto, por ejemplo. Estas componendas yo no las acepto porque Que se ven como intercambios, ¿no? hay mucho intercambio, hay mucha catafixia. Se termina negociando incluso reformas por impunidad. Y te quiero decir con toda claridad, yo creo que la política es una negociación permanente. Claro. Por supuesto que la política tiene que equilibrar intereses, tiene que siempre estar arbitrando a las partes, pero toda negociación debe tener límites. Y los límites son los principios y los valores. Los principios no se negocian, ni los valores. Un valor fundamental es la ley. Los países que tienen un mayor desarrollo democrático, de desarrollo social, político, tienen como un principio fundamental la ley, y la ley no se negocia. Y cuando digo esto, digo no se negocia la impunidad. Mira lo que le pasó a Nuevo León. Fueron los ciudadanos a creer en un independiente frente al deterioro real del sistema de partidos. Les ofreció meter a la cárcel al gobernador Rodrigo Medina. Ya lleva 6 meses y se olvidó de la promesa fundamental de su campaña, que era enjuiciar al gobernador Medina de enriquecimiento ilícito, como nosotros tenemos demandado a Duarte en el Ministerio Público. ¿Qué opinión tienes de los candidatos independientes? Yo apoyé la figura. Yo creo que los independientes son un cauce democrático para la participación ciudadana. Yo defendí a los independientes en la tribuna, incluso en el INE. Yo fui representante de las bancadas del PAN ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Ahora sí que todos los cargos electorales yo los he representado, desde casilla hasta el Consejo General del INE. Ahí defendí que tuvieran voz los independientes en estos órganos. El INE la votó en contra y me fui al tribunal y la gané. Bueno, ¿qué opino de los independientes? Que son un acicate al sistema de partidos. Es un muy buen llamado de atención para que los partidos se pongan las pilas, para que volteen a ver a la gente, para que realmente mejoren sus procedimientos de elección. A ver. ¿Y los requisitos extremos que les acaban de poner para ser candidato? Yo te voy a decir algo con relación a tu primera pregunta. No se entendería mi candidatura en Chihuahua y por unidad del PAN si no hubieran venido a ver a un independiente. Porque efectivamente el PAN midió las condiciones favorables que teníamos afuera, pero también vio venir a un candidato sin partido. Y ahí fue donde mi candidatura tomó una fuerza muy importante. Porque el más independiente, Max, de todos los independientes que te puedas encontrar en esta elección, es tu servidor. No solo de la partidocracia, sino del poder económico. Y ahora voy a tu segunda pregunta cuando digo poder económico, porque los requisitos quedaron de tal manera para que esencialmente los empresarios agandallen las candidaturas independientes, porque son los que pueden pagar y contratar para la recolección de firmas y para tener ciertas estructuras. ¿Y el hecho de que le exijan que no haya estado dentro de un partido político en los últimos 3 años? No, esa es una disposición anticonstitucional, la verdad. Esa es una de las medidas. Es un candado, ¿no? Eso. Es una restricción, es verdaderamente, yo no sé por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación no echó abajo eso. Mira, ahí hay un criterio que va a evolucionar en la Corte, porque efectivamente es anticonstitucional un candado tan amplio. Pero ese candado, cuando aquí se puso en la legislación electoral de Chihuahua, ese candado lo puso Duarte pensando en 2 personas, en una de su partido y en mí. Porque a mí siempre me han estado echando del PAN, ¿no? Es que Corral ya se va del PAN, y ya se va a la izquierda, y ya ahora, antes era el PRD, ¿no? El PRD terminó en manos de Duarte, dicen, ahora ya se va a Morena, ¿no? Y
Y siempre anduvieron con eso. Y ni te has ido de un lado ni te vas a meter en otro. Yo siempre he sido miembro del PAN, soy panista, yo soy una formación del PAN. A mí me hizo el PAN, Max. Soy hechura del PAN en la formación filosófica, doctrinal, ideológica. Si no hubieras sido candidato del PAN, ¿hubieras sido por la independiente? No. Tampoco creo que ese sea el camino para remediar el tema del sistema de partidos. Mira, un gran error que están haciendo los candidatos sin partido, o los llamados independientes, es estar diciendo que van a extirpar a los partidos. Y eso es una propuesta fascista. Ni Mussolini, en la Italia del Partido Nacional Socialista, la pensó. Los partidos no hay que eliminarlos, a los partidos hay que transformarlos, democratizarlos, moralizarlos, hacerlos que rindan cuentas, que transparenten sus recursos, que respeten los derechos de los militantes, que los partidos dejen la burocracia que tienen, incluido el PAN, y que abramos los recursos públicos a escrutinio. Hay partidos familiares en nuestro estado, Max. Un partido político que es el PT aquí es un negocio familiar. Recibe un financiamiento de 22 millones de pesos. Imagínate lo que pudiéramos hacer con... Es buen negocio. No, es buen negocio. Y ahí está el Verde, que no canta malas rancheras. Entonces, bueno, yo estoy comprometido con la democratización del Estado. Voy a buscar un cambio profundo para Chihuahua. Quiero que Chihuahua sea un referente nacional de una transformación social, económica, política. Y vamos a transformar Juárez. Vamos a hacer muchas cosas por Juárez, porque además un gobierno honesto, cuando administra correctamente los recursos, cuando los dirige realmente a lo necesario y elimina el dispendio, el despilfarro, la fiesta, la pachanga, puede hacer mucho más por la gente, porque con honestidad los recursos rinden más. Y yo ofrezco ser un gobernador honesto, un gobernador que hable con la verdad, que esté cercano a la gente, que dialogue con los juarenses, que los escuche y que los involucre en las principales decisiones que afectan su destino. Muy bien, pues muchísimas gracias, Javier, por haber venido a platicar con el teleauditorio de Canal 5. La verdad es que despejaste algunas dudas que tenía la comunidad, pero yo te quiero invitar para que cuando ya sea oficial la candidatura, porque ahorita todavía eres precandidato. Así es. Cuando seas candidato oficial, vengas a platicar con nosotros y le vengas a decir tus proyectos, que me imagino que ya los tienes muy bien formulados. Sin embargo, por cuestión de normatividad en materia electoral, no podemos hablar de eso ahorita, pero te invito para que cuando seas candidato a gobernador, vengas a platicarle al teleauditorio de Canal 5 todos los proyectos que tienes para el estado de Chihuahua. Te agradezco mucho que hayas venido y pues ya sabes que aquí te esperamos ya como candidato. Muchas gracias, Max, por esta extraordinaria oportunidad. Aquí regresaré para explicar mis propuestas, el plan de gobierno que tenemos para Chihuahua y, por supuesto, para decir a los juarenses cómo vamos a transformar esta realidad de injusticia en un nuevo mejor, un nuevo mañana para Juárez, con la participación, por supuesto, de todos los juarenses. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más información.